La primera parte de Kibroth Hattaavah nos hablaba de las convicciones, un muro que protege. La importancia de las convicciones, y por eso es importante saber qué nos habló el Señor, porque fue algo que hablaba a todos. A mí también me habló, no crean que no. A la primera que Dios le habla es a mí. Convicción es un muro que protege. Y para ponernos un poco en el contexto de esta parte del pueblo de Israel, voy a hacer un breve resumen, solamente así a manera de conceptos sueltos, pero para podernos ubicar en esta segunda parte. Vemos que el fuego de Dios cayó, ¿no? Y consumió una parte del campamento. Después de esto, entonces el pueblo, esto vino a consecuencia de la queja, como siempre, quéjese de forma caprichosa, porque era una queja caprichosa. Pero el pueblo, como siempre, como nos pasa a nosotros los cristianos, viene la reprensión de Dios y entonces vamos, ay Señor, ayúdanos, ¿no? Señor, por favor. Y eso hizo el pueblo. Van corriendo donde Moisés y le dicen, Moisés, por favor, clama a Dios. Y Moisés, como siempre, este siervo, pues clamó a Dios. Y ese comportamiento de la gente extranjera, de la gentuza, como habíamos hablado, pues hizo que los israelitas siguieran y fueran influenciados por esa actitud. ¿Por qué? Porque no tenían convicciones, porque sus convicciones brillaban por su ausencia. Así que este fue el motivo por el que fueron contagiados, la falta de convicciones en nuestras vidas, hermanos. Estoy hablando de convicciones espirituales, porque a veces tenemos convicciones para otras cosas, que está bien que las tengamos, pero deben de primar siempre las convicciones espirituales sobre nuestras vidas, porque ellas marcan la gran diferencia. Entonces fueron contagiados, como nosotros también, si no tenemos convicciones firmes, podemos ser contagiados de diferentes formas. Así que este pueblo extranjero, más los que se colaron del pueblo de Dios, querían saciar su glotonería, así nos dice la palabra. Y eso fue lo que ocasionó las quejas en el pueblo. Tenían el maná y producían el paladar esa sensación de comer y sentir que se estaba comiendo algo que se quería comer, es decir, que no era un alimento que siempre sabía lo mismo. Y yo creo que sí, eso lo dicen muchos eruditos y yo estoy convencida de eso, porque para Dios nada es imposible. Y Dios concede muchas cosas y muchos deseos de nuestro corazón, y eso tan sencillo como el querer sentir en nuestra boca el sabor de algo que nos gusta, pues eso Dios lo puede conceder, ¿o no? Perfectamente. Por eso era una queja caprichosa, porque no tenían motivo para cansarse. Pero ellos menospreciaron la bendición de Dios y eso es grave, hermanos, cuando menospreciamos la bendición de Dios en cualquiera de los aspectos de nuestra vida. Y esas son cosas que que se tienen que quedar en nuestro corazón. ¿De qué forma podemos estar nosotros menospreciando muchas cosas que Dios nos da? Somos muy dados a siempre resaltar lo que hacemos y lo que está bien, pero somos poco dados a examinarnos, como yo hablaba en esa prédica, ¿no? Y hay que examinarse. Así que después de todo esto, Moisés iba pasando y se da cuenta de que la gente está lloriqueando. Me gusta esa expresión, porque lloriquear para mí es diferente a llorar. Lloriquear es cuando lloriqueamos por malcriadez, sin motivo, un lloriqueo malcriado, basado y nacido de un corazón quejambroso, de un corazón caprichoso. Entonces ustedes imagínense en la escena. Moisés va pasando y empieza a darse cuenta que en las puertas de todas las tiendas del pueblo de Israel están lloriqueando y se enfada. Y Dios también se enfada por ello. No quiere decir que Dios se enfade porque lloremos, hermano. Hay momentos en que nosotros vamos a llorar y llorar muy, muy, muy fuerte y con mucho sentimiento, pero Dios recoge, dice la palabra de hecho, que nuestras lágrimas Él las recoge en una redoma, pero hay llantos de llantos, amén. Llantos caprichosos el Señor no los tiene en cuenta. Dios tiene aquel llanto que nace de un corazón arrepentido, que está pasando pronto por procesos difíciles. Esos llantos y esas lágrimas, el Señor presta atención. Pero a los lloriqueos caprichosos no nos va a prestar atención. Y se enfada Dios y se enfada Moisés. La segunda parte de Kibroth Hattaavah lleva como enseñanza la queja de la debilidad. Y vamos a hacer una comparación entre la queja del pueblo de Dios y la queja que también llegó a expresar Moisés. Abran sus Biblias en Números capítulo 11 y vamos a leer de los versos 10 al 15. Es así: entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció
Moisés también estaba muy molesto. Moisés le dice al Señor, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo les engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Esta fue una conversación que tuvo Moisés con Dios. Y yo la leí y decía, Señor, pero me gusta. Y vamos a ver por qué me gusta tanto esta porción y las preguntas. Una conversación entre Dios y Moisés, mejor entre Moisés y Dios porque Moisés fue el que estaba ahí, hable, que estuvo marcada principalmente estos versículos por preguntas que el siervo le hace a Dios. Y a través de esas preguntas lo que podemos darnos cuenta, hermanos, es que la comunión que tenía Dios y Moisés era una comunión franca. Moisés se presenta ante Dios tal y con todas sus inquietudes. Amén. Y qué bueno es esto, hermano. Qué bueno es poder tener esa comunión así abierta con Dios, como nos sentimos, porque es que a Dios no lo podemos engañar, ¿no? A veces estamos hechos nada, como un fleco, y después venimos el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está bien, pero a Dios le gusta que cuando nos acerquemos a Él y tengamos comunión con Él, seamos francos, porque es que Dios nos conoce, hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Así que hoy tendremos puesta nuestra atención en Moisés. ¿A cuánto les gusta? Este gran siervo de Dios, amén. Especialmente sobre su estado de ánimo, amén. ¿Cómo estaba Moisés en ese momento? Vamos a reflexionar sobre eso para darnos cuenta al final, hermanos. Desde ya, yo creo que nos vamos a empezar a dar cuenta que nos vamos a encontrar a nosotros mismos ahí en Moisés. En este episodio, en este proceso de la vida de Moisés, nos vamos a encontrar ahí, en esa experiencia que vivió Moisés en Kibrot Hatava. Muchas de nuestras experiencias en el camino de la fe nos conducen a ese mismo estado en el que se encontraba Moisés. Moisés era un hombre que amaba a Dios, un siervo, pero que estaba sujeto a las mismas pasiones nuestras, el mismo comportamiento que tenemos como seres humanos y que no somos perfectos y que en algún momento nosotros también podemos flaquear, ¿no? ¿Cuántos decimos amén? Fue esa debilidad que tuvo, una debilidad puntual, pues llegó. ¿Hemos hecho alguna de esas preguntas cuando estamos conversando con Dios? ¿Por qué me tratas con tanta dureza, Señor? ¿No? Bueno. Pues entonces está mejor que Moisés. Yo sí puedo decir que he sentido, y no en el hecho de queja, porque aquí no es una queja de reclamo, sino que ¿por qué me tratas? Cuando pasamos por las pruebas y a veces no entendemos de dónde nace esa prueba, ¿por qué viene? Y uno dice, Señor, pero ¿por qué me estás tratando así? Porque a veces somos así, no preguntamos, Señor, ¿qué es lo que quieres tratarme? Sino a veces nos ponemos de víctimas. Entonces podemos decir, Señor, pero es que esto es muy duro. Esta prueba yo no la puedo soportar, Señor. Ten misericordia de mí. En pruebas difíciles decimos, Señor, que está bien decirlo, hermanos, amén. Pero no podemos desconocer que a veces esas preguntas que hacemos no son reales, están infundadas realmente. Pero bueno, aquí vemos que Moisés las hace, ¿no? ¿Qué hice para merecer esta carga? Yo creo que esta la hemos hecho todos. ¿Qué he hecho para merecer, Señor, esta carga tan pesada? Sea de personas, de situaciones. Ay, no, Señor, esto es demasiado pesado. No lo puedo soportar. La hemos hecho, hermanos. Yo las he hecho. Más de una ocasión he hecho especialmente eso. ¿Qué hice para merecer esta carga? No reclamando, sino que en nuestra impotencia, en nuestra conducta y nuestro comportamiento de seres humanos, a veces que nos debilitamos, hermanos, podemos hacer esto. ¿Dónde se supone que voy a conseguir esto o aquello? ¿No?
Y todo esto tiene un porqué, y ahora lo veremos en uno de los puntos. ¿De dónde se supone que voy a conseguir este dinero, Señor? ¿De dónde se supone que, Señor, Señor? Ese es casi siempre nuestro primer impulso. Nos desenfocamos de que es Dios el que provee todo. Así que esas preguntas nos dejan ver cómo Moisés abre su corazón y se desgarra delante de Dios y muestra lo que le estaba pasando por causa de ese murmullo quejoso del pueblo, porque todo esto fue lo que ocasionó estas preguntas en la vida de Moisés. Si hay alguien, hermanos, que debe conocer nuestro estado emocional, ese es Dios. Amén. Dios. A veces presentamos nuestro estado emocional. Yo veo eso mucho en personas, en personas que son inconversas y todo, especialmente ahora que estoy metida en lo de las redes sociales, pues expresa ahí todo, digo, a veces la gente expresa ahí de todo. Pero el cristiano debe expresar su estado emocional al Señor, hermano, abrirnos con el Señor. Y si hay alguien que debe conocer nuestras luchas más íntimas, ese es Dios también, amén. Por eso tiene que ser una comunión franca y directa en ese sentido. Entonces, por un lado está la franqueza de Moisés, pero por otro lado está frustrado. Son preguntas como de impotencia, cuando está hablando con el Dios Todopoderoso, que es el que puede hacer todas las cosas. Entonces, Moisés llega a este estado, hermanos, y aquí lo podemos ver claramente. Un estado profundo de frustración, no por su causa, porque creo que Moisés tenía una relación tan estrecha con Dios que no había motivo para eso, por causa del pueblo quejumbroso. Entonces, lo primero que vamos a considerar es las quejas del resto pueden afectarnos a nosotros si no tenemos cuidado, hermanos. El murmullo quejoso, cuidado con las personas que tenemos alrededor. El pueblo no tuvo cuidado de la gente extranjera y por eso llegaron a ser influenciados. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Por eso les decía, no permitamos que la queja que nos rodea, ya sea de familias, de la misma familia inmediata, de amigos, de compañeros, del que sea, nos afecte. Porque esa queja, ese murmullo de queja todo el tiempo, pues puede, en este sentido, llevarnos a ese estado profundo de frustración, más cuando nosotros tenemos una relación directa con esas personas, ¿no? Digamos como padres, tenemos una relación directa con nuestros hijos, ¿no? Entonces, cuidado también en este aspecto, como esposas, como esposos. No permitamos que ninguno de los tipos de relación que nosotros podamos tener lleguen a ponernos en un estado de profunda frustración. Si estamos escuchando ese murmullo, cuidado con esto. Lo segundo que vemos en estas preguntas que Moisés hace es que cuando nosotros prestamos atención a las quejas, nos vamos a desenfocar, hermano. Porque si hay ruido no podemos escuchar la voz de Dios. Todos los hijos de Dios tenemos una tarea que es nuestra propia vida, trabajar en nuestra propia vida, responder a aquellas responsabilidades que Dios nos ha dado. Pero si estamos más pendientes de la queja y del ruido, nos desenfocamos, hermanos. El ruido quejoso de este pueblo de Israel hizo que el corazón y mente de Moisés se desenfocaran. Se dejó llevar, ¿por qué? Por las emociones. Moisés amaba, como les dije, al pueblo de Dios, principalmente a Dios, pero amaba al pueblo de Israel. Porque si no lo hubiera amado, le hubiera dado lo mismo. Y Moisés quería que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida. Moisés quería que el pueblo de Israel respondiera a Dios como tenía que responder. Pero en este caso, en Kibroth Hattaavah, Moisés se deja llevar por sus emociones. Y sus emociones lo descontrolan un poco en este sentido, lo desenfocan del foco principal que es Dios y los tratos que Dios estaba llevando a cabo con el pueblo de Israel. Emociones no controladas. Siempre he dicho que las emociones son parte de nosotros y que gloria a Dios por las emociones. No somos un pedazo de piedra que no piensa ni siente ni nada. Somos seres emocionales y Dios nos los creó así, pero las emociones deben de estar controladas, recuerda eso, porque si no están controladas, ¿saben qué pasa? Que el espíritu de fe y de confianza van a empezar a desaparecer. ¿Qué fue lo que le pasó a Moisés a través de esas preguntas? La confianza en Dios y su fe en Dios parece como que en ese momento se nubló, ¿no? Se enfocó en las quejas del pueblo
Y ese fue, en este caso, su error. Quedó detenido ahí. Cuando examinamos qué era lo que estaba pidiendo el pueblo, era un carne, ¿no? ¿Para qué? Para calmar su capricho de glotonería. Y aquí vemos a Moisés preocupado. Dice, ¿de dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? Moisés le dice eso a Dios. No dejan de quejarse conmigo. Y a la final Moisés quiere, de alguna forma, porque está desenfocado, darles eso. Entonces, no reflexionó y perdió de vista que Dios no estaba en la labor de conceder caprichos, deseos caprichosos, que era lo que estaba pidiendo el pueblo. Porque si no hubiese sido así, pues Moisés no dice esto, ¿no? No dice, ¿de dónde? Señor, pero ¿de dónde se supone? Esta pregunta puede ser interpretada de muchas formas, pero lo que a mí el Señor me mostraba era eso, ¿no? El desenfoque, y a la final, en el fondo, Moisés quería darle de comer al pueblo. Porque a veces queremos llegar a darle a la gente, a los que amamos, lo que ellos están pidiendo sin tomarnos el tiempo de analizar qué es lo que están pidiendo. Eso es un deseo caprichoso el que me está pidiendo esta persona que amo y que deseo suplirle para sus necesidades. Y a veces creo que el cristiano no se toma tiempo para examinar y responder a esa demanda, a esa queja que alguien nos está haciendo. Entonces, sobre todo cuando hay amor, que está bien amar a la gente, pero el amor debe ser inteligente y sabio, hermanos. Tenemos que aprender a responder y si hay necesidad, podemos suplir. Pero, hermanos, cuidado, no nos afanemos por darle a aquel necio y satisfacer un deseo caprichoso. Creo que esto lo hacemos muy seguido. ¿Por qué? Porque como Moisés no nos desenfocamos, no tenemos en cuenta de analizar qué voy a hacer, por qué me estoy afanando, por qué el motivo de mi corazón y la angustia de sentarnos y decir, bueno, a veces hay cosas que nos producen mucha carga, ¿no? Y que nos llevan a las lágrimas, a orar, a interceder. Cuando somos padres somos así, cuando somos esposos y esposas igual, cuando tenemos relaciones muy estrechas, somos así. Ahora, mi consejo, no nos desgastemos para que Dios obre en la otra persona si la persona está pidiendo un deseo caprichoso. Si vamos un momentito a Éxodo. La reacción de Moisés aquí fue completamente diferente. En Elín, el pueblo también pidió carne. Éxodo 16, verso 4, primero vamos a leer el verso 4, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes cada día. La gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El verso 7 dice, por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen con nosotros? Aquí está hablando Moisés y les está diciendo, el pueblo se queja por comida y Moisés, sereno, enfocado en Dios, no en sus emociones. Moisés aquí responde como tendría que haber respondido en Kibroth Hattaavah cuando el pueblo estaba pidiendo carne. Pero nos pasa, hermanos, a veces somos muy precisos para determinar en ciertos momentos de nuestra vida las reacciones y para poder equilibrar bien nuestras emociones, y en otros nos descontrolamos. El verso 8 dice, luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. Con esa serenidad. Aquí no vemos a un Moisés desesperado diciendo, pero ¿qué voy a hacer, Señor? Pero podemos darnos cuenta cómo Moisés sabe que es Dios el que va a proveer, que no es Él el que provee. Y aquí pues se olvidó de aquel Elín, que ya habían pasado por Elín. La misma queja, porque el pueblo siempre va a quejarse por lo mismo, y la reacción de Moisés fue diferente. ¿Nos pasa a nosotros eso? Que bajo un mismo evento, una misma circunstancia, con las mismas características, en algún momento nosotros respondemos sabiamente como Dios espera y en otras no. Nos pasa, hermanos. Por eso nosotros nos podemos ver identificados en Moisés. No vamos a decir, bueno, el siervo de Dios, el hombre más manso, mira, ¿por qué le pasó? Porque nosotros ahí estamos reflejados. Que Dios nos ayude para que en cada circunstancia nosotros actuemos como Dios quiere que nosotros actuemos. Amén.
Sobre todo eso nos va a evitar problemas. Entonces Moisés aquí no reflexionó y perdió de vista que Dios no estaba en la labor de conceder esos deseos caprichosos. ¿Por qué Dios no quería conceder esos deseos? Porque eran deseos que mostraban su menosprecio a Dios, a la provisión de Dios. Hay cosas, yo creo, que pasan en nuestra vida que si nosotros no sabemos valorar las bendiciones de Dios, hay oraciones y deseos que van a quedar detenidos, que no van a llegar, porque no hemos sabido valorar y apreciar lo que Dios nos da. Y a veces no nos damos cuenta de esto. Menospreciamos. Y eso detiene las bendiciones, hermanos. Menospreciar a Dios es algo muy, muy delicado. O las cosas de Dios, porque a veces, no, yo no menosprecio a Dios, yo soy cristiano, yo amo al Señor. ¿Y qué de las cosas de Dios? ¿Qué de lo que le interesa a Dios? Moisés habló con ligereza. Para mí. No era fácil para Moisés. Estamos hablando de millones de personas que estaban a cargo de Moisés. Y aunque las preguntas de Moisés eran francas, muestran también desesperación. ¿Has hecho preguntas desesperadas al Señor? Yo sí, desde que el Señor me llamó a esta difícil tarea, hermanos. Yo he hecho preguntas que han tocado el grado de la desesperación. Pero bueno, entiendo que todo es un proceso en el Señor y no nos sintamos mal tampoco por hacer preguntas desesperadas. ¿Amén? ¿Ustedes consideran que el Señor estaba tratando con dureza? Porque esa fue una de las preguntas que hizo Moisés. ¿Por qué me tratas con tanta dureza? Por supuesto que no. Dios amaba a Moisés y Dios amaba al pueblo de Dios. Entonces, la frustración le llevó a expresar esto también. ¿Le había quitado su misericordia? No. ¿Se dan cuenta cómo a veces nosotros hacemos preguntas también? La misericordia de Dios y su amor estaban ahí presentes, hermanos, estaban ahí continuamente presentes, pero la desesperación de ese pueblo que murmulló, pues le hizo ver y le hizo hacer todas estas preguntas. Por más difícil que sea nuestra situación, nuestra circunstancia que estemos viviendo, nunca lleguemos a pensar que Dios nos trata con dureza, ni que su misericordia se ha apartado de nosotros. Nunca, hermanos. Si tú amas al Señor, si tú buscas agradarle, pero todos vamos a pasar por procesos dolorosos, por situaciones difíciles, vamos a tratar con gente a veces muy dura de corazón. Nunca se nos ocurra pensar que porque algo pasa y están pidiendo algo y Dios no responde a nuestra oración por ellos, a nuestra intercesión por ellos, es porque Dios nos está tratando con dureza, porque Dios no hace eso, hermanos. Amén. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de sentirte presionado por las quejas y exigencias de alguien que lo único que busca es ponerte entre la espada y la pared para que hagas lo que él quiere? Muy continuamente el cristiano se va a ver en esta situación, entre la espada y la pared, porque al final, ¿qué quería el pueblo? Que Moisés le diera la carne. Entonces, todos vamos en algún momento a estar en esta posición. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Nos ponen contra la espada y la pared. ¿Por quién tenemos que decidir? Por Dios. Ahora, si estamos en una situación, bueno, vamos a analizar, vamos a hacer lo que no hizo Moisés. Nos sentamos, miramos, si decimos, bueno, a veces hasta para elevar una oración por alguien tenemos que sentarnos y saber de qué forma vamos a orar. Tenemos que tener sabiduría. Amén. Porque si no vamos a orar mal. Y vamos a hacer a la final lo que esa persona quiere que hagamos porque nos tiene contra la espada y la pared. Vamos a orar, pero vamos a decirle, bueno, lo primero que tú necesitas es esto. Y no dejarnos arrastrar, amén. Controlar nuestras emociones. No dejar que ese murmullo nos desenfoque y nos tienen contra la pared y decimos, ay, ya me tiene tan harto que bueno. No. A veces nos pasa eso, ¿no? Es tanta la lata, tanto el murmullo, tanta la queja que decimos, bueno, ya, ¿qué es lo que quieres? No podemos hacer eso, como cristianos nos podemos permitir. El pobre Moisés, hermanos, no tenía la lata de 3, de 4, de 1, yo no sé cuántas veces te has visto en esta situación. El pobre Moisés tenía millones, poniéndole entre la espada y la pared, en cada parada, el reclamo, que tenemos hambre, que tenemos sed, que tenemos esto, que tenemos lo otro, lo ponían entre la espada y la pared. Pero Moisés decidía por el Señor. Aunque aquí tuvo ese laxo, era gente demasiado pesada, y él lo dice aquí. Lo expresa, gente pesada. ¿Tienes gente pesada alrededor tuyo? Hay gente pesada, hermanos.
No pesada en el sentido que nosotros sabemos, sino espiritualmente es pesada, porque no reaccionan, porque no actúan como uno desea que actúen para Dios, que era lo que le pasaba a Moisés. Y yo creo que Moisés sentía que la gente era pesada en este sentido, que no respondían a lo que Dios deseaba que ellos respondieran. Y por eso se convirtió en una carga muy pesada. El tercer aspecto de la reacción de Moisés nos invita a reflexionar que vamos a pasar por la frustración. Todos tenemos una responsabilidad de líder, no solamente dentro de la iglesia, sino dentro de nuestras familias, dentro del lugar de trabajo, allí donde Dios nos ponga. Necesitamos no perder de vista esto, hermanos. ¿Le servimos a las personas? Sí, hermanos, pero principalmente nosotros le servimos a Dios. La frustración vino como resultado de un pueblo que había sido sacado de la esclavitud, que Dios estaba mostrando hasta aquí. Ya hemos visto milagros potentosos que Dios había hecho, vemos el favor de Dios sobre este pueblo, pero el pueblo no reaccionaba a eso. Conocemos muchísima gente que ha venido a Cristo, pero vemos que aún esa misma gente que viene a Cristo sigue teniendo gusto por el mundo. ¿Qué era lo que le pasó al pueblo de Israel? Que seguían llorando ya lo de Egipto, de donde habían sido sacados y libertados. Y es legítimo que tú y yo como cristianos podamos sentir también ese mismo sentimiento. Personas que toman una decisión por seguir a Cristo, expresan seguir a Cristo, pero vemos que aún tienen gusto por las cosas del mundo. Cristianos que siguen dándole gusto a la carne. Todo lo que podía sentir Moisés era consecuencia de esto. Nosotros tenemos que trasladarlo a nuestro contexto. Y es cristianos que han sido sacados del mundo, Egipto, pero aún siguen haciendo las demandas de las cosas del mundo, pidiendo cosas del mundo, de lo que ya Dios nos ha desconectado, de lo que Dios quiere que dejemos atrás. Trae frustración el ver que personas que Dios ha separado, que Dios ha salvado, pues aún siguen dándole un espacio importante a las cosas de este mundo y que de alguna forma quieren satisfacer todavía los deseos de la carne. El que ama a Dios, pues es legítimo que sienta esto. ¿Qué puedes sentir tú cuando ves a alguien que no está plenamente satisfecho con Jesús? ¿Qué sientes? Piensa, no me contestes. Sentarte tú a hablar o ver el comportamiento, las acciones, las actitudes de alguien que dice que siga a Cristo, pero no se siente satisfecho con Cristo y tiene la necesidad de buscar más cosas. Eso trae tristeza. Debe traer tristeza, hermano. Si no trae tristeza, no digo más, debe traer tristeza. Y esto era lo que sentía Moisés por el pueblo. No sentían satisfacción con Dios. Y aquí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿yo siento realmente satisfacción con las cosas y con Cristo y con las cosas que Él representa? ¿Esto es lo que a mí me trae satisfacción a la vida? ¿Esto es lo que a mí me da propósito? ¿O no, necesito algo más? Fuera de Cristo necesito algo más. Necesito algunas cosas del mundo, necesito en algunos momentos satisfacer esa carne. Si eso es así, pues estamos como el pueblo de Israel. Tratar con gente así no es fácil, hermanos. Para Moisés no fue fácil. Tratar con personas ya en nuestro contexto que no les es plenamente suficiente Cristo, no es fácil, hermanos. Ahora, Moisés tenía la carga de un pueblo muy numeroso y esto era lo que se reflejaba. Dios no les satisfacía, no les satisfizo ese maná y pidieron carne. Como no les satisfizo, el agua brotó, la roca les seguía, el agua les seguía, nada les era suficiente. Nosotros tenemos una vida plena en el Señor, eso es lo que Dios ha ofrecido y eso es lo que a nosotros nos tiene que satisfacer. No solamente un día, sino cada minuto de nuestra vida, satisfechos, plenos en Cristo. Ahora, si ese no es tu entorno, si estás en la misma situación de Moisés, si eso no es lo que tú ves en tu entorno más inmediato, que te baste la satisfacción de Cristo para poder llevar la carga pesada que ven tus ojos cada día. Amén. Como les digo, tratar con gente así no fue fácil. Creo que se convirtió para Moisés en todo un desafío, como se convierte para nosotros en todo un desafío.
¿Por qué? Porque el tratar con gente así hace que salgan de nosotros cosas que a veces no están bien. Entonces tenemos que cuidarnos, porque entonces puede salir la frustración, la rabia, el enojo, todo lo que produce ver que alguien no le satisface plenamente a Cristo. Eso trae muchísima frustración para el que sí vive. Si nos ponemos por un momento en los zapatos de Moisés, lo vamos a entender como debe ser. Quien ama a Dios va a amar a las personas y va a buscar que esas personas respondan a la gratitud y al amor de Dios de la misma forma. Y ahí estaba la frustración. Quien ama al pueblo de Dios siempre busca eso, hermanos. ¿Tú amas a Dios? Tú buscas que tu entorno ame lo mismo, ¿no? Que conozcan a Dios, que sean gratos con Dios, que muestren fidelidad a Dios. Ese es el deseo de alguien que realmente ha conocido a Dios y ama a Dios. No nos conformamos solamente con tenerlo y sentirlo nosotros, ¿no? Sino que deseamos que nuestro entorno más inmediato viva esto también. Y esto hace parte de la vida cristiana. No somos indiferentes a eso. No, bueno, no pasa nada si yo lo amo y allá tú sí no lo amas. No, eso no es el sentimiento que se alberga en el corazón de una persona que ama y conoce a Dios. Y esto era lo que pasaba con Moisés. Entonces, queremos que el resto también haga lo mismo. Nos desgastamos y oramos y decimos, Señor, que esto lo entienda el pueblo, que las personas amen, que respondan a la gratitud con buen ánimo, al amor que tú les estás ofreciendo, al amor que se les está presentando, al amor con el que se levantan y se acuestan cada día, las misericordias que caen sobre sus vidas, que sean gratos con esto. Cuando eso no lo vemos, hay frustración. Si estamos escuchando una queja continua y nos hace sufrir, nos hace enfadar, nos exaspera, hermanos, tengamos cuidado con ese sentimiento que nos puede invadir, que nos puede hacer caminar o pisar un terreno que no es el que Dios quiere que pisemos. Amén. El último punto que podemos ver en todo el proceso y las respuestas que dio Moisés es saber gestionar nuestros sentimientos. Debemos gestionar nuestros sentimientos a la hora de desarrollar lo que Dios nos ha puesto, cuando trabajamos con gente, cuando estamos rodeados de nuestra familia, todo lo que pongamos de contexto dentro de la iglesia y también dentro de lo más inmediato que es nuestra familia. Entonces, gestionemos nuestros sentimientos. Si no lo hacemos, pues nos vamos a debilitar, que fue lo que le pasó a Moisés. El enfado, la frustración, la tristeza, la impotencia van a aparecer en nuestra caminata de fe. Amén. De eso no nos vamos a librar. Ese que le dice, no, el cristianismo es, como dice Jorge, de flor en flor, como el picaflor. No, hermanos, de flor en flor hay desiertos, hay pruebas, hay sufrimientos. Nos vamos a enfrentar con la frustración. Muchas veces va a caminar de nuestra mano, la tristeza, la impotencia. Todas estas son cosas que van a estar en nuestra caminata cristiana. Amén. No predicamos un evangelio de total 100% feliz. No es así. El evangelio y quien vive la vida cristiana viene acompañado de sufrimiento. Y gloria a Dios por el sufrimiento, porque nos perfila al que lo usa para eso. Nos permite experimentar cosas que cuando todo va bien no las experimentamos. Nos permite ponernos en situaciones y de hecho el cristianismo también nos hace avanzar, el sufrimiento nos hace avanzar hacia cosas que cuando todo va bien a veces están ahí que ni nos damos cuenta ni podemos avanzar. Así que todo esto hace parte de esa caminata. Debemos aprender a gestionar esos sentimientos, hermanos. Amén. Es lícito sentir tristeza, sentir frustración, en algún momento sí, pero gestionémoslo, amén, de la manera correcta y no permitamos que se estacionen más de lo que Dios quiera que se estacionen. Dios va a permitirlo, el sufrimiento. Ahora, Dios no va a hacer que estemos en un continuo sufrimiento. Si tú llevas mucho tiempo en un continuo sufrimiento, puedes decir, Señor, ¿qué me está pasando? No, Señor, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Sino, ¿qué está pasando? ¿Será que se está perdiendo mi deleite en Dios? ¿Será que estoy desenfocando mi mirada de lo que debe producir la vida en ti? Entonces, todos los sentimientos son legítimos en algún momento, pero no se van a estacionar más del tiempo que Dios desea que se estacionen. Amén. A veces Dios dice, ya es tiempo de pasar de esta etapa.
Ya, saliste, ya. Y seguimos empecinados en seguir en esa misma condición y en ese mismo sentimiento, en este caso, sentimientos que son desde algún punto de vista negativos. No permitamos que las quejas ni demandas de los que nos rodean nos lleven al punto de desobedecer las órdenes de Dios. Esto le pasó a Moisés. La exasperación que sintió Moisés, ese afán desmedido por el pueblo y amor legítimo, y está bien que amara, lo llevó a desobedecer a Dios. Esas quejas continuas, ese murmullo del pueblo, llega en un momento, que eso lo veremos en otra estación, llegan a hacer que Moisés, el que hablaba con Dios cara a cara, el que se le presentaba, llegó a desobedecer a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo va a hacer eso? Sí, Moisés desobedeció a Dios. Deuteronomio capítulo 3, en el verso 25, dice: te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver esta tierra maravillosa que hay al otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes, dice. Tremendo, ¿no? Y no quiso escucharme. Ya basta, exclamó, ni una sola palabra más sobre este asunto. ¿Alguna vez Dios te ha dicho a ti esto? Ya basta, en otro orden de cosas, de ideas, ya basta, ni una palabra más. Pero sube a la cima del monte Pisga y mira la tierra en todas las direcciones. Mírala bien, pero no cruzarás el río Jordán. Sale con el pueblo el libertador, pero no puede entrar, solamente mirarla de lejos. ¿Por qué? Porque hay consecuencias sobre nuestros actos, hermanos, y a veces se nos olvida eso. Dependamos, hermanos, en todo tiempo, bajo toda circunstancia, bajo toda prueba, bajo todas las situaciones que tú puedas estar viviendo con ese pueblo de Israel que está a tu cargo, dependamos de las razones de Dios, amén. No dependamos de las razones del murmullo, de la queja del pueblo, ni de nuestras propias razones. Dependamos de las razones de Dios, dependamos de la fe, hermanos, amén, amén, de la confianza en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Solo así nuestra fe y nuestra confianza en Dios no sufrirán daño. Pon tus ojos en el Señor, amén. Ponlos en Él, no en las personas. Amamos las personas, tenemos una labor con las personas, amén. Pero nuestros ojos tienen que estar posados en Dios y en la dirección que Dios da. Y estar de acuerdo con lo que Dios nos dice, no lo que con nuestro corazón nos impulsa a veces a hacer cosas equivocadas. Tenemos la tarea, hermanos, todos nosotros, de escuchar y hacer lo que Dios nos dice, nada más. Cuando estés entre la espada y la pared, tú haz lo que Dios te dice, no haz lo que la gente quiere que hagamos. Cuando esto pasa, bueno, cuando nos interesa tener contento a todo el que nos rodea, pues vamos a hacer lo que la gente quiere. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no estamos llamados a hacer lo que la gente quiere, estamos llamados a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si no lo hacemos de esta forma, que nos vamos a debilitar, hermanos. Si miramos a la gente, nos debilitamos. Esto es complicado, hermanos. Cuando nuestra mirada se pone en la gente y querer agradar a la gente, nos vamos a debilitar. Yo no sé si a ti te ha pasado. Entonces no estamos llamados para eso, ni estamos llamados para debilitarnos. Amén. Necesitamos fuerza y más que nunca ahora, hermanos. Necesitamos mucha fuerza, necesitamos convicciones firmes, necesitamos no entrar en un periodo de frustración, de impotencia. Necesitamos todo esto por todo lo que viene en camino, hermanos. Necesitamos poner nuestra mirada en el Señor para no frustrarnos. Que fue la debilidad de Moisés lo que lo llevó a quejarse. No la incredulidad, hermanos. No la rebeldía. Él se quebrantó. Y todo eso hizo que su deber de líder se debilitara. Vemos a un Moisés débil aquí, vemos a un Moisés cansado. ¿Por qué? Porque era mucha la carga. Es legítimo quejarnos, sí, hermanos, pero no debe ser el Estado que nos debe acompañar. Necesitamos fuerza en el Señor y de Él viene nuestra fuerza. Pongamos nuestra mirada solamente en Él. Y cuando se empiece a levantar todo aquello que se levanta para esto, los murmullos, las situaciones, aquel que nos quiere poner en la espada, contra la espada y la pared, todo esto, vamos a decir, Señor, danos de tu fuerza. Vamos, no quiero quejarme, Señor. Quiero actuar como tú quieres. Dame direcciones precisas
para no desviarme y estar haciendo cosas que después me van a llevar a quejarme. Esa es la situación. Todos vamos a pasar por esto, hermanos, todos. Hemos pasado y se nos van a presentar muchas más ocasiones donde nosotros tenemos que estar preparados especialmente para eso, para, como decía el título, la queja de la debilidad no tome lugar en nuestra vida. Amén. Quejosos no podemos avanzar, quejosos estamos nublados, perdidos, no podemos ver el poder de Dios. Entonces, la queja, aunque es lícita, la queja de la debilidad, no le demos lugar. ¿Cómo no le damos lugar? Cuando evitamos y cuidamos, ponemos, como yo siempre digo, un vallado en nuestra propia vida para no hacer que esos quejido quejambroso, ese lloriqueo de la gente por cosas caprichosas nos afecten al punto de desviarnos. Amén. Que Dios nos ayude a todos porque todos lo necesitamos, hermanos. Yo la primera, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Kibro Hataba, inclinen sus cabecitas. Kibro Hataba. Esta estación que nos ha mostrado esta parte del siervo de Dios, de Moisés. Y te damos gracias, Señor, porque no quisimos juzgar a Moisés ni sus respuestas, ni decir, bueno, fue el líder, porque actuó así, porque al final todos nos parecemos en este episodio, en esta parte de la vida de Moisés. Todos hemos llegado a hacer las mismas preguntas, a estar debilitados, a estar desenfocados, a estar frustrados, a perder un poco el horizonte, Señor, a prestar más nuestros oídos al murmullo que a todos. Todos hemos pasado por esos procesos, pero queremos en esta mañana pedirte que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a seguir la carrera. Estamos en Kibroth Hatava, tumbas de glotonería. No queremos, Señor, prestar atención a nada que venga a perturbar nuestra paz, nuestra relación. Cuando sintamos esa frustración por ver que las personas no responden a tu amor, a tu gran amor, a lo que tú has hecho, Señor, que podamos venir delante de ti y regocijarnos en ti, orar sí por esas personas, pero que la frustración no nos lleve a debilitar nuestra fe, nuestro trabajo en ti, Señor. Dios mío, te damos gracias porque cada uno responderemos delante de ti, cada uno daremos cuenta de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Intercedemos por aquellos que son débiles, intercedemos por aquellos que aún no lo tienen claro, por aquellos que de forma caprichosa a veces piden cosas que no tienen nada que ver con la vida cristiana. Intercedemos para que sean conscientes y puedan definir su vida de ser verdaderos hijos de Dios. Oramos por los tibios, Señor, porque todo esto tiene que ver con la tibieza. Oramos para que nuestra forma de comunicarnos contigo y esa comunión no esté constantemente adornada por la queja ni por preguntas infundadas, Señor. Ayúdanos a ser francos y a poder manifestar y derramar nuestros corazones, pero sin olvidarnos, Señor, de todos tus atributos, de toda tu bondad. Que aunque las situaciones sean difíciles y a veces no veamos salida, Señor, lo único que podamos hacer es clamar, adorarte, porque es al final lo que tenemos que hacer. Los hombres de Dios pasaron por ese mismo proceso de hasta decir, Señor, quítame la vida. Fue tanto el grado de la desesperación por el mismo pueblo que llegaron a expresar ese deseo de estar contigo y no estar más aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a no llegar a ese grado, Señor, a saber entender, Señor, y que cuando nos sintamos con esa frustración que provoca las quejas de aquellos que tenemos cerca, Señor, vengamos a la cámara secreta y nos revistamos de todo el poder tuyo, Señor, y no dejemos de mirarte, a ti, Señor, porque al final es a quien se nos ha mandado mirar. Los hombres fallamos, los hombres, Señor, nos equivocamos, los hombres causamos dolor, tristeza al corazón de otros. Por eso nuestra mirada debe estar en ti, Señor. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Pongamos nuestra mirada en el Señor, nunca en las personas, siempre en el Señor. Y evitaremos que procesos como esto y preguntas como estas sigan surgiendo o vayan a surgir. Recuerda esta prédica, hermanos. Recuérdala y cuando llegue ese momento de la prueba, de poner esto en práctica, te acuerdes lo que Dios ya nos advirtió. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, bondadoso, misericordioso. Gracias porque tú conoces lo más íntimo de nuestro corazón. Y te damos gracias de que así sea, Señor.
Gracias porque tú eres el consuelo, la fortaleza de nuestras vidas, Señor. Gracias porque en ti encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Gracias porque tú has decidido que sea así, Señor. Gracias porque nuestra fortaleza no viene de las personas, ni nuestro estado de ánimo debe venir por las personas, sino viene de ti, Señor. De que tú eres Dios soberano, un Dios amoroso, misericordioso, que nos ama, que podemos sentir su abrazo, su cercanía, la comunión y todo lo que tenemos en ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Avívanos en medio de estos tiempos tan difíciles, avívanos y que por ningún momento se nos olvide que tú estás con nosotros y que tú peleas por nosotros y que tú pelearás por nosotros, que la tarea es tuya, Señor, que tú eres el que haces que transitemos por los desiertos, pero que salgamos de ellos y tú eres el que más estás interesado en que lleguemos a la tierra prometida, esa vida eterna que nos está esperando, Señor. Y que mientras transitemos por aquí, Señor, veamos tu gloria, tu poder y todo lo bueno que tú eres actuando sobre nuestras vidas, Señor. Así que te damos gracias en esta mañana. En tu santo nombre, amén y amén.